Bienvenidos a Habla Cristo. Este es un espacio donde queremos traer el mensaje de Jesús como la base, como lo que es. Estoy aquí con dos de mis amigos, José Hogan y José Luis. Estamos aquí para compartir sobre un tema bien peculiar y bien céntrico, que es el mensaje del reino. Queremos hablar hoy de qué es el reino. Y uno de los puntos que queremos tocar hoy es ¿por qué el reino no era entendido? Yo quiero saber qué ustedes tienen que decir acerca de esto. Sí, mira, sí, un gusto, realmente un placer el poder estar aquí, poder hablar de Cristo, de nuestro Salvador. Esa es la piedra angular. Yes. Por Él es todo lo que hacemos, por Él existen todas las cosas. Amén. Y siempre será un honor, un placer hablar de Él y para Él. Me asombra algo que pasó, que al principio, antes de Cristo venir, quien les preparó el camino a Él. La pregunta es, ¿por qué no entendían? ¿Por qué no lo el entendían? reino? Ok. ¿Por qué no lo entendemos? Antes de venir el reino a la tierra, quien preparó el camino inició diciendo lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista. Estamos en Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dijo el que vino a preparar el camino antes del hombre, ¿verdad? Luego vino el hombre, el que es el dueño de todo, y dijo lo mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:7. Luego de eso, sus discípulos, él, el mismo hombre, le enseña y le dice, predicar, le hace un mandato, predicar y decir, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la razón realmente, y déjame ver si fue, entonces, sí, ese mismo era, Mateo 10, 7 y 8. Entonces, una respuesta simple a esa pregunta es que no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Sí. Bueno. No se puede hablar de arrepentimiento, no se puede hablar de reino si no hay un cambio, si no hay un cambio de dirección. Y la falta del entendimiento del reino ahora mismo en el pueblo de Cristo es precisamente porque hay poca arrepentimiento, porque de hecho el mensaje de arrepentimiento no existe casi. Bueno, he predicado poco, por no decir que no existe. He predicado poco. Es muy ínfima la presentación de la... ¿Se me entiende? Sí, y por eso podría yo decir que es difícil entenderlo, porque es necesario, obligatorio que haya un cambio de mente para entender, para involucrarse en lo que es el reino. Y yo quiero aclarar quizás ese punto para los que nos ven y nos escuchan sobre el cambio de mente, porque hay veces que nosotros entendemos que tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad quizá de superación en cuanto a lo material. Bueno. Y el cambio de mente el cambio de mente que Cristo está intentando hacernos saber que nosotros tenemos que ejecutar es un cambio de mente de lo natural a lo sobrenatural. Así es. Sí, y quizás no a lo sobrenatural como esa ambición por ver cosas manifestarse en nosotros mismos, sino por nosotros conocer realmente lo que está en lo sobrenatural, lo realmente importante, que es el nuevo nacimiento, que no se puede conocer realmente sin arrepentimiento. Sí. Entonces, definitivamente. Es que de eso se trata, el cambio de mente. O sea, cuando profundizando en este tema me doy cuenta que ese arrepentimiento, ese cambio de mente, como tú decías, ese cambio de lo natural, ¿me entiendes? A lo totalmente espiritual, que yo estoy convencido que eso fue lo que Jesús vino a establecer, lo espiritual. De hecho, por eso en una ocasión cuando Jesús estaba hablando y mencionó lo del templo, los naturales se turbaron. Sí. Cuando Jesús estuvo hablando de que ¿cómo que en 3 días? Si esta gente duraron tanto tiempo para construir el templo, ¿me entiendes? Tú dices que en 3 días lo va a edificar.
era porque no estaba, Jesús estaba explicando algo totalmente y meramente espiritual. No, y algo que hablamos en la previa es que cuando Nicodemo se acerca a Jesús, le dice, primero reconoce que lo que Jesús tiene es de Dios. Sí. Y que él ha venido de Dios, porque si Dios no estuviera con él, él no pudiera hacer eso que él hace. Sí. Ahora, él quería entender algo más. Wow. Y Jesús le dice, para tú entrar en el reino, tienes que nacer otra vez. Así es. Wow. Ahí se da un encuentro porque eso habla de transformación interior. Correcto. Y le dice, pero como un hombre viejo, ya todo el mundo sabe la historia, puede entrar otra vez al vientre de su madre. Wow. Porque eso está complicado. Dice, no, tiene que nacer del agua y del espíritu. Porque lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, o sea, espíritu es. Así o sea, es. Jesús estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo para que pudiera experimentar algo que era espiritual. Así es. Que no se podía entender en el estado que se encontraba. Y lo sorprendente es que Nicodemo era un hombre que manejaba las escrituras. Sí, plenamente. Y al parecer Jesús entiende que no es suficiente manejar las escrituras, Wow. sino que tiene que nacer un cambio de mentalidad. Definitivamente. Y no de mentalidad de forma física, como tú decías. Sí. Tú decías, si te hablamos de reino y de cambiar la mentalidad, no estamos hablando de progreso económico. Exactamente. Estamos hablando de los valores que tienen que redireccionarse dentro de un hombre. Así. Que era lo que Y es bueno que Jesús eso que tú aclaras ahí, porque de repente podrían pensar lo que de repente no tienen ciertos recursos, no manejan ese tipo, no manejan ciertos niveles de recursos, de repente pensarán que es una charla motivacional, ¿me entiendes? ¿No? Porque tú tienes que cambiar los vehículos para hacer, ¿me entiendes? Para proyectar el reino, ¿me entiendes? Tienes que vestirte de cierta manera, ¿me entiendes? Para proyectar el reino, ¿me entiendes? Y muy lejos de la realidad, muy lejos de lo que eso realmente... interesante. Muy lejos de la realidad. Eso está muy interesante porque entonces, si Jesús hubiese explicado o traído ese reino que humanamente se puede entender en las cosas naturales, entonces no fuera un reino que fuera eterno. Correcto. Sí. Porque los tiempos cambian. Así es. Entonces, ¿cómo el mensaje puede mantenerse? Yo creo que el mensaje, lo único que mantiene el mensaje es que es eterno. Definitivamente. O sea, el mensaje de Cristo es un mensaje eterno. El reino es eterno. Entonces, de hecho, y escúchame que te interrumpa, tranquilo. ahí. Yo tengo una peculiaridad que yo he dicho, eso lo digo yo. Okay. Eso ya es título mío personal. Okay. Está como Pablo. Exacto. Ya te lo digo yo, no el Señor. Señor. Exacto, te lo digo yo. Que para yo saber que algo lo dijo Dios, tiene que trascender los tiempos. Obligado. Sí, es perpetuo. Wow. Tiene que, porque yo no creo que Dios habla dos veces. Y cuando digo Dios no habla dos veces, no digo que yo no estoy imitando, digo que Él no puede hacerlo. Él puede hacer lo que le da su gana. Claro. ¿Entiendes? Dios puede hacer lo que Él entiende. Él es soberano. Pero lo que me digo es que Dios no habla dos veces, de que te voy a hablar una cosa a ti y que te tengo que repetirlo, ¿me entiendes? De que otra vez. No. Wow. Lo que Él habla Mantiene. trasciende los tiempos. Yes. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, Y no, su palabra se hace nueva. Y lo que decía Luis, que el reino, si hubiese sido fundamental cosa física, hubiese perdido el valor con el tiempo. Correcto. Porque las cosas que tenían valor ayer, Ya excepto el oro, no valen. No vale. Excepto el oro sigue valiendo. Y entonces Jesús no vino a instalar un reino físico, porque los reinos físicos se heredan. Sí. Wow. Se pasan por linaje, de herencia. Sí. Y el reino de los cielos no se hereda, sino por una persona que pueda dártelo como heredad, que es Jesús. Por eso la misma palabra dice que en Él toma nombre toda familia. Sí, según sí, O sea, la carta de los dándonos a entender que el linaje por el cual tú vienes o del linaje que naciste no te puede entregar nada espiritual. O sea, lo que yo voy a recibir no lo voy a recibir porque mi familia fue una familia cristiana o fue una familia que quizás pudo tener el nuevo nacimiento, que este es el reino. Wow, sí. Y oye, que toma relevancia, porque hay un verso bíblico que apoya eso. Según Juan, el libro según Juan, capítulo 1, dice que a todos los que creyeron le dio la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Estos no son voluntad de carne y voluntad de varón. No. Ya, listo. Hablando de biología ahí. Ahí está. O sea, que no lo van a heredar porque sean hijos de... Porque su apellido sea Equio o tal. Sí, sino que Él le da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Sí. O sea, que lo que ellos van a heredar de Dios precisamente no nace de su padre biológico, sino de Dios. Fue lo que él dijo. Entonces quizás en este punto podemos ver que la justicia divina siempre estará como en contra de la justicia que los hombres creen. Definitivamente. Sí. Por eso no era justo que el reino de Cristo permitiera que los romanos pudieran entrar también. Wow. No, me perdí.
para los Sí, israelitas Me o el perdí. pueblo que esperaba a Cristo, no era justo que el pueblo que lo oprimía a ellos también tuvieran acceso, Pudiera salvarse. pudiera salvarse. Muy fino, muy fino. Ey, y es tanto así. Y yo sé que esto, a nosotros se nos olvida. Sí. Cuando vean el video, mucha gente va a decir, oh, eso estaba ahí. En el mismo diálogo de Nicodemo es que se dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, fue ahí mismo, Fue, justamente. o sea, fue en la misma conversación. Cuando Nicodemo va, que le hablan del nuevo nacimiento y todo, Sí. Jesús dentro del desarrollo de la explicación hacia Sí, Nicodemo le dice, porque de tal manera, porque tiene un porqué. Sí. O sea, que se dice por qué, porque antes hay algo. Sí. Él está hablándole de una explicación y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él Yo crea, entiendo. Nicodemo lo de configurar la mente ahí, ¿cómo así? Que todo aquel que en él crea. Todo. O sea, que el reino de Dios no tenía el objetivo solo de salvar judíos, No. sino que también ellos, como tú dices, aquellos que le oprimían, tenían el acceso a salvarse por medio de la persona de Jesús. Eso era un asunto demasiado poderoso, demasiado fuerte Sí, para ellos. demasiado Y no yo me va a creo que coger. esas son, y yo creo que este es el tipo de cosa que no permite que se pueda entender el reino. Yeah. Porque nosotros, Yeah. si bien sabemos que el reino viene por Cristo, entonces depende de una sola persona. Yeah. Sí, Wow. no depende de una cultura, Yes. no depende de una nacionalidad, Así es. no Sí, depende del color de piel. Es así, o hombre sea, de Dios. solo depende de Cristo. Solo depende Y de eso. lastimosamente vamos a tener que exponer ciertos patrones que, ¿me entiendes? Sí, Vamos a tener que hacerlo, ¿no? Vamos a tener que exponer. Ah, sí. Porque lastimosamente estamos viviendo en un tiempo donde estamos sectorizando las cosas. Wow. Por eso, sectorizando, ¿me entiendes? Cuando el evangelio se supone que por naturaleza divina debe de ser para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos hemos encargado de sectorizarlo, Wow. ¿me entiendes? Wow. te Por forma de pensar, Mm. por opiniones personales, ¿entiendes? Wow, no entran ahí. ¿Me entiendes lo No que te digo? deberían entrar ahí en las opiniones personales. No debería, Porque ¿me entiendes? como hablamos, se trata de una persona. Se trata de una sola Y persona. importa todo lo que esa persona opina, en lo que esa persona opina. ¿Se entiende? Sí. Porque fácilmente podríamos estar hablando y vamos a entrar y volver, ¿me entiendes? Pero tú te hablas de los romanos, ¿me entiendes? O sea, que para el tiempo de Israel y el tiempo de Jesús, De Jesús eran ¿me entiendes? los romanos. Los romanos y el pueblo de Israel se le podía encontrar difícil. ¿Cómo que los gentiles? ¿Cómo que los gentiles? ¿Me entiendes? ¿Cómo que los cómo gentiles? entran ellos? ¿Cómo Dame los lo que, gentiles? dame lo que tiene ¿Entiendes? algo para mí. Suéltame. Como los gentiles, pero fácilmente hoy mismo estamos así mismo. Sí. entiendes? ¿Cómo podían esa gente ¿Entiendes? alcanzar Como eso? fulano, como perencejo, como fulano que haciendo tal, ¿me entiendes? Teniendo tal pasado, teniendo o comportando, my God. o no sabemos tal vez luchas de personas, ¿me entiendes? Luchas de personas, pero vemos la gracia de Dios operando sobre esa persona. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es ¿Entiendes? posible? Hay casos que son complicados. ¿Entiendes? de verlo. Sí. ¿Cómo esa mujer ramera pudo alcanzar, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Cuando se tocó con Cristo. Obviamente no justificando el pecado, Cristo nunca. ¿Me entiendes lo que te Es digo? radical con eso. Entiendo El que reino digo. también es radical con Entiendo eso. lo que te Porque el digo. reino, No nos vamos a equivocar. es que el reino no quita lo que está mal. Exacto. El reino le da al hombre un acceso a arrepentirse y por medio del arrepentimiento cambiar la acción que hizo. Sí, porque solamente había un precio para ser pagado por lo que nosotros hicimos al principio. Sí. Que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Exacto. Alguien debía de morir para pagar por ese pecado. O Y sea, ese fue Cristo. no habían obras que pudieran cubrir ese pecado. Sí. Entonces, no es que nosotros estamos de acuerdo con el pecado de ninguna de forma. ninguna Sí, porque- manera. y de hecho, de ninguna manera. el tú decir, la palabra decir que es paga, quiere decir que es sentencia. Es ley. O sea, no, no, que eso es lo que iba, eso es lo que tocaba. o sea, que no era, ya, no, eso- que no era algo que pudo ser, es que fue pagado. Dice, la paga del pecado es muerte. Y el que pagó al pecado con muerte, precisamente, fue el que vino a hacer que el hombre tuviera otra oportunidad. Sí. Que fue Dios que le dio la paga. Así es, así es, así es. So, definitivamente podríamos decir que una de las razones por las que no se entiende el reino es precisamente porque no hay ese switch, Sí. ¿me entiendes? De la mentalidad. Y me gustaría que realmente quede claro que cuando se habla de cambio de mentalidad no tiene nada que ver con lo superficial. No. Yes. ¿Me entiendes? Nada tiene que ver con tu ropa, con tu manera de vestir. ¿Me entiendes? Ni con Porque lo- cuando lo hablamos de ventoso que ropa, tú cuando hablamos de carro o de casa, hablamos de gusto. Mm. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo quiero, todo el mundo Eso es quiere. personal. Eso es personal. Yo quiero tener una Y el buena reino casa. no es personal. Y el reino no es personal. Yo quiero Ahora- una buena casa. ahora, Yo hombre quiero de un buen Dios. carro. El reino que se presenta, que Jesús presenta, es un reino
que hace que el hombre que milita bajo el reino se desapegue de las cosas que se van a deteriorar con el uso. Definitivamente. Wow. Entonces, todas esas cosas que tú presentas ahora ahí no son reino. De hecho, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. Y acuérdate que eso está, previo a eso, él está hablando del afán. Exactamente. Que se le olvida eso, se le olvida eso. Y dentro de ese mismo mensaje que él está hablando ahí, Jesús está hablando con sus discípulos, él le está hablando de 3 cosas. O sea, las añadiduras, según él, lo que Jesús está diciendo aquí, son 3 cosas, que es ropa, comida y techo. ¿Tú entiendes? O sea, que yo quizá puedo decir, no, busca el reino primero y lo que tú quieres viene. No, lo que tú necesitas viene. Entonces, el hombre que ha aprendido a vivir realmente por el reino, se le ha revelado el reino, aprende a vivir solamente con lo que él necesita. Y lo que tú necesitas muchas veces no va de acuerdo con lo que tú quieres. Wow. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy apegados a lo que nosotros queremos y decimos, no, porque el reino suple o el reino le va a traer eso a sus hijos. La mentalidad del reino es que lo que tú quieres tú lo vas a tener. No. La mentalidad del reino luce, como tú decías, totalmente desapegada de las cosas que son temporales. Y en un momento se acerca la multitud luego de que Cristo multiplica los panes y los peces y ellos hacen el esfuerzo por llegar donde Cristo. Y Jesús le dice a ellos, hey, trabajen por lo que no es perecedero. O sea, la inversión de nuestro tiempo, la inversión de nuestros recursos no debe de ser meramente por nosotros avanzar o cambiar nuestra mente a un estatus mejor, naturalmente hablando. Definitivamente. La inversión debe de ser avanzar en el reino de Cristo. Amén. Poder entender las cosas que Cristo quiere que nosotros entendamos. Y yo creo que realmente, quizás, si Jesús viene en este tiempo, nosotros tampoco entenderíamos el reino. Uf. Eso está muy fino. Está fino. Porque si en aquel tiempo él ni siquiera tenía donde recostar su cabeza, ¿cómo luciría Jesús llegando en un motoconcho a predicar en una actividad donde nadie hay lo escucha? Miles de personas? Bueno, por la señal. Me la pusiste. No, cuando viene a ver por las señales le hacen un chin de caso. No, y tú tocas señal. Y yo sé que tú dijiste que si él viene no lo entenderíamos. Porque precisamente Jesús dijo, señal no se le dará cuando ella la pidan. Porque él está aquí ahora. Exacto. El reino es hoy. Sí. El reino no es futuro, eso nosotros lo sabemos. El reino es ahora. Porque el reino se acercó en Jesús. Y hablamos en la previa que Jesús precisamente, en la parábola de la semilla, dice que un hombre sembró una semilla de mostaza y que ella creció y de alguna manera el beneficio del fruto cuando la semilla creció era para los demás. Jesús recalca en Juan que si la semilla, que él, no muere y no se va a poder multiplicar. Exacto. Entonces el reino se multiplicó y hoy está aquí. ¿No será que está pasando lo mismo? Porque tú dijiste si él viniera, pero él está aquí. Y pasa lo mismo. No se entiende. Porque lo que tú decías, ¿cómo luce un hombre llegando a un motor? Es un lugar, un evento importante. O por ejemplo, luce azuldo. Exacto. Quiero hablar de eso que tú hablaste ahí, de que si la semilla no muere, no puede dar fruto. No puede. Pero en ese mismo libro es que él dice que separado de él nada podemos hacer. Y dice que él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que separado de él, y todo lo que lleva fruto tiene que estar pegado de esa semilla que murió. Y el fruto, o sea, la grandeza de un árbol es que pueda dar fruto, pero más que solamente pueda dar fruto, es que pueda dar semilla, y que esas semillas también puedan morir para que sigan multiplicándose. Yo creo que la grandeza del reino está cuando nosotros podemos permanecer en él, y cuando permanecemos en él, nosotros podemos traer los frutos y morir, y llevar más frutos. Y yo creo que es el reino, o sea, yo creo que nadie podrá nunca poder llevar algún fruto si no hay una semilla que muere primero. No pudiera haber ni siquiera un árbol si no hay una semilla. Definitivamente. No, pero la pregunta entonces sería, ¿morir cómo? Wow. ¿Entiendes? ¿Morir cómo? Porque mira. Esa está mejor. Sí, porque por ejemplo, mira, eso que tú acabas de desatar y eso es una realidad contundente. ¿Entiendes? Que hay que prestarle atención. O sea, Cristo fue esa semilla que murió para multiplicarse. Y porque murió, ciertamente esa semilla se ha expandido durante los años, durante el tiempo, ¿me entiendes? Y hasta el sol de hoy nos alcanzó a nosotros por gracia y misericordia. Amén. ¿Me entiendes? Y por eso es que su mensaje y su testimonio es relevante. De igual manera, aquellos que recibieron esa semilla
de mano así, que no pasaron tanto tiempo como los discípulos, también ellos tuvieron que padecer una muerte literal. Wow. Sí. ¿Sí me entiendes? Y por eso ellos son relevantes, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? Y ahora suelto la pregunta. O sea, nosotros cuando pensamos en la muerte, podríamos, obviamente, como bien podríamos pensar en este tiempo, a morir a tus emociones, que es muy difícil realmente. A tus intereses. Sí. Ciertamente es difícil. Pero, ¿qué tal si hayamos dispuesto a morir literal? O sea, a perder la vida literal. Tal cual. Yo creo, para que otra persona pueda alcanzar ese mensaje que tú tienes. Yo creo fielmente, voy a hablar algo que nosotros, yo sé que lo vamos a estar de acuerdo. Yo creo que nadie puede morir en lo natural si primero no ha muerto en lo espiritual. Si primero no ha muerto en su interior. Porque podemos hablar un poco de Pedro. Cuando el maestro lo agarran y encuentran a Pedro, Pedro lo niega. Sí. O sea, quizás le podía costar la muerte reconocer a Cristo en ese tiempo. Claro. Pero ¿por qué él no pudo morir en ese entonces? Porque no estaba muerto. Porque todavía no estaba muerto dentro de él. Entonces, vemos a un Pedro más adelante, cuando ya él ha encontrado el verdadero significado de la vida. Incluso, yo creo que, ay Dios mío, era hasta antibíblico que Pedro muriera físicamente antes de Jesús morir en la cruz. No le tocaba. No, es que no va. No le toca. Porque la primera semilla no ha muerto. Entonces, ¿cómo pueden haber frutos de muerte si la primera semilla no había muerto? Muy fuerte. O sea, que es lo normal lo que él hizo. Es lo normal. Ahora bien, lo que yo quiero dejar dicho es, no puede haber un fruto de Cristo si Cristo no está en nosotros. O sea, no puede haber muerte en nosotros si primero dentro de nosotros no lo hemos reconocido a Él. Y para que Él sea reconocido tiene que ser por el nuevo nacimiento. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber una muerte. Porque no puede vivir el hombre carnal y el hombre espiritual en un hombre. Entonces yo creo, así como hablamos, que primero esa muerte nace en los deseos del hombre siendo sujetados por el nacimiento del nuevo hombre en él, a través del arrepentimiento, como tú decías. Por eso la palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad. O sea, ¿cómo yo puedo cambiar adentro para producir frutos afuera? Entonces, yo creo que depende más de lo interior que otra cosa. Y tomando en algo que tú expresabas de Pedro, que la primera semilla no ha muerto. ¿Cómo se va a multiplicar la primera semilla si no ha muerto todavía? O sea, no podemos esperar que Pedro sea un hombre transformado si la semilla no se ha multiplicado todavía. Porque, por ejemplo, Pedro apela legalidades cuando no quiere que Jesús muera. Y Jesús le dice, tú eres Satanás. Porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres. Tómame esa cápsula ahí nada más. Si Jesús le llama a Pedro secuaz de Satanás por poner la mirada en las cosas de los hombres cuando se trata de reino. Porque se trata de reino, lo que te estoy hablando es reino. Jesús le dice, la misión mía es reino. Y tú intentas emocionarme para que me devuelva. Satanás. A veces nosotros estamos esperando hacer diablura para que se vea la obra del diablo. Y poner la mirada de las cosas de los hombres para Jesús fue suficiente para saber que Satanás andaba por ahí. Muy fuerte. Entonces, diciendo esto, ¿por qué digo que Pedro aplica legalidades? Porque Jesús es inocente. Y lo legal es que él sea un hombre salvo, no apedreado, no maltratado, no muerto. O sea, que había justicia en lo que Pedro quería. En lo que Pedro estaba hablando, había una legalidad. Tú no puedes morir porque tú eres un hombre bueno. Según los hombres. Cuando recuerda que Jesús le dijo, tú pones la mirada de la cosa de los hombres. En la justicia que él está hablando aquí, la legalidad es humana. Es humana, total. Tú no puedes morir porque tú eres un hombre inocente. Entonces Jesús le dice, tú eres el diablo. Porque tú pones la mirada en la cosa de los hombres, no en la de Dios. Entonces, oye esto, ¿por qué juzgaron a Jesús? Juzgado por ser inocente. El juicio de Jesús, si hubiese sido un acta de levantamiento, juzgado por ser inocente. Entonces, ¿cómo Pedro, sin tener un nuevo nacimiento, puede entender que hay gozo en un hombre que es juzgado por ser inocente, solo porque él, siendo un hombre juzgado, enjuiciado y luego sentenciado a morir, beneficiaba a los demás? Muy fuerte. Porque para tú ver el final del padecimiento propio, tú tienes que tener el nuevo nacimiento, porque Jesús entendía el beneficio que había para nosotros. Por ejemplo, hoy estamos hablando de Jesús en precisión porque la semilla logró multiplicarse. Pero Pedro naturalmente apelaba a una justicia que, como tú decías, era humana. ¿Cómo pudiera él entender lo que Jesús estaba hablando si la semilla primaria no hubiese muerto? Incluso, para ellos poder entender, porque recuerda que en una ocasión Jesús le dice a ellos, cuando ellos le preguntan, maestro,
pero ¿y por qué tú siempre le hablas a ellos en parábola? Ajá. Y él le dice que a ellos le plació al Señor darle a conocer el reino, los misterios del reino, pero todavía ellos no entendían eso. No. Porque Jesús tiene que abrir el entendimiento de ellos. O sea, dándonos a entender que ellos estaban dispuestos a hacer un cambio de mente. O sea, ellos estaban arrepentidos y por eso seguían a Cristo. Sí. Pero todavía la semilla no había producido nada en ellos. No. Porque hasta que Jesús no muere y viene, es que abre el entendimiento de ellos. No fue- O sea, el nacimiento, el nuevo nacimiento es que nos pone a nosotros en la dirección correcta. Amén. El nuevo nacimiento es que trae la revelación del reino. Definitivamente. O sea, sin la muerte de Cristo no hay reino No hay reino. para fue- los hombres. No fue justamente después que murió Cristo que uno de los soldados dijo, verdaderamente este era el hombre. Claro, Sí, viejo. que murió el hombre para que un romano se diera Wow. cuenta. Cuando él escuchó, Ya. lo que él hablaba muriendo, dijo, este es el hombre. Este es el hombre Sí. de verdad. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Sí. Para que tú veas, Sí. para que explicáis, tan pronto la semilla murió, Wow. se abrió el velo realmente literal, se rompió. Sí. Y aquí eso nosotros- fue algo fuerte. Y aquí algo nosotros podemos, me gustó el punto, cómo comenzó el punto, este punto, que comenzó por una pregunta, ¿cómo yo puedo morir? Ujú. Entonces, podemos entender que no se muere conociendo las escrituras, fuerte. No. Mm. Nicodemo porque no Nicodemo pudo. la conocía. Nicodemo no pudo. Entonces, él Exacto. estaba buscando encontrar algo de vida Ujú. en un lugar donde no había muerte. No. En el conocimiento, sin la revelación de Cristo a través del Espíritu Santo y que viene el nuevo nacimiento a nosotros, no hay vida. No. Ahí es donde nacen las legalidades. Exacto. Donde Entonces, nacen los otro punto que rudimentarios. yo quiero que nosotros toquemos es que el reino no es una cultura ni una nación. Definitivamente. Yo quiero que nosotros hablemos un poco de eso porque tú sabes que quizás en este tiempo se puede entender que el reino está en un lugar. Mm. Que el mismo Jesús habla de eso. Sí. Y Jesús dijo, cuando alguno le diga Que está que el allí. reino está allí o está aquí, No. no es así. El reino está entre Pero vosotros, entonces, ¿a quién se está refiriendo él cuando dice que el reino está entre nosotros? a su persona. Se refería a él mismo. Entonces, muchas veces quizás, porque me gustaría como ilustrarlo a este tiempo para que pueda ser más entendido Sí. sobre eso. Quizás estamos esperando ver un buen carro, como hablaban ahorita, quizás estamos esperando ver unos buenos zapatos, una buena ropa, quizás estamos esperando ver cosas manifestadas que son de apariencia. De apariencia. Y nosotros en la palabra completa podemos ver que el Señor en una ocasión, incluso al mismo Samuel, le dice que Él no mira como mira el hombre, No mira. según las apariencias. Entonces, ¿qué es el reino? Tremendo. En una palabra corta, en pocas palabras, podríamos decir que el reino es Cristo manifestado en la vida de todo aquel que cree en Él, Amén. verdaderamente, Yo que creo tiene en esa eso. semilla en Él. Amén. ¿Se me entiende? Cuando vemos un comportamiento de Jesús, porque no podemos, definitivamente no se puede hablar de reino si no hablamos de Cristo. No. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo se manejó Él cuando estaba aquí en la tierra? Oh. Eso es lo que hay que ver. Uf. ¿Qué Él decía él en su primer mensaje? En uno de sus primeros mensajes, el Sermón del Monte, que él dijo. ¿Cuál fue los lineamientos que él pautó ahí? Y que quede claro, ojo con esto, que el Sermón del Monte, para todos los estudiosos de la palabra, queda como el carácter original de Jesús reflejado en textos. Definitivo. O sea que Jesús, si tú te pudieras decir, ¿qué vino Jesús aparte de salvarnos, a enseñarnos? Ujú. Es el Sermón del Monte. Exacto. Incluso, cuando nosotros hablamos de cambio de mentalidad, obviamente, Sí. este debería de ser el cambio que va a sustituir el que teníamos. Exactamente. Debería de ser este el objetivo marcado Yeah, luego del sí, cambio. O sea, son yeah, ideales. yeah. El cambio de mentalidad son ideales Ideales que se cambian. que están siendo Wow. movidos Ujú, para que sí. vengan otros. Definitivo. Y entonces eso produce Ujú. una actitud diferente. Sí. Ya. Yo creo Yeah. que sin el sermón del monte no hay fruto del espíritu. Muy fuerte. Muy Sí, fuerte. porque precisamente el Sermón del Monte solo se puede cumplir con fruto. No, Y decía, y disculpa que te interrumpe, decía yo el día pasado hablando con alguien que me parece intrigante que Jesús en todas las enseñanzas que dio nunca citó dones. Algo como ¿Cuándo fue que habló de eso? o sea, hay algo como si Pablo le dedicó mucho. No, y oye, ¿Cuándo fue que habló de eso? Jesús nada más presentó un don que era el de salvar, que era de Dios. Le digo a la Ajá, Asamblea, si tú entendieras el El don, don de de Dios, Dios. el que salva. Sí. Pero Jesús no habló de dones en la enseñanza, sino de frutos. Y cuando hablaba de los frutos, hablaban de cosas que solo se podían manifestar teniendo un nuevo nacimiento. Wow. Porque eran
entenderla era difícil. Cuanto más reproducirla. No podía reproducir algo que no se entiende. O sea, y te digo eso porque noto que el Sermón del Monte completo no cita un don. Un solo don no cita. No hay uno. Solamente cita frutos del Espíritu Santo. Definitivamente. Y yo creo que hay una escasez del conocimiento de la palabra en este tiempo. Y la palabra en una ocasión dice, Juan, en el libro de Juan, dice que en el mundo estaba, pero el mundo no les conoció. No les conoció. O sea, el reino estuvo en el mundo, pero el mundo no le conoció. Pero ¿por qué el mundo no le conoció? Incluso los mismos que estudiaban la ley, los mismos que pensaban que sabían algo del reino, se dan cuenta que no saben nada cuando llega Jesús. Correcto. Porque vemos un reino manifestado de una forma que un reino natural no se manifiesta. Sí, no, real. Entonces, aquí podemos entender que la forma de pensar importa demasiado para poder entender las cosas sobrenaturales. Amén. Y más que quizás poder buscar una transformación, como hablábamos en el primer punto, en nuestra mentalidad natural, que es la mentalidad reprobada. Exacto. O sea, porque tú puedas ir a la universidad no quiere decir que tu mentalidad no está reprobada. Exactamente. O sea, no me hable ese mensaje como que es el mensaje del reino. Porque el mensaje del reino se desapega de todas las cosas naturales. Sí. O sea, entonces aquí podemos ver que el reino no son cosas naturales. No son cosas el reino, como dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, pero tampoco es carro ni casa. No. O sea, pero tampoco tomando como referencia lo que tú decías sobre que Jesús no habla de un don, tampoco el reino es un don. No es un don. Porque entonces solamente aquellos que tienen los dones serían los que tuvieran acceso al reino de Dios. Al reino. Y de hecho, el reino, cuando hablamos de fruto y hablamos del reino, entra el fruto porque el fruto es la manifestación de la relación que hay en el secreto. Wow. Correcto. Por eso, entonces, como los frutos hablan íntegramente del hombre, de lo que él va trabajando internamente, oye, el fruto interno, que se puede reflejar en el físico, por eso el don no entra. ¿Por qué no entran los dones? Porque los dones son, y para los que no entienden, el don es un recurso que Dios deja en base a algo que él tiene determinado para alguien, que va a actuar en beneficio del pueblo. Por lo tanto, el don se va a manifestar por la necesidad del pueblo. Yo creo eso. El don no está hablando tanto de tu relación con Dios, sino más bien de la necesidad que Dios tiene de ayudar a alguien. ¿Entiendes? Ahora, el fruto no. Porque el fruto tiene una característica peculiar y que habla de la relación en el secreto que tiene el hombre con Dios. Por su fruto los conoceré. O sea, eso uno conoce a los hombres por dones. Entonces, ahí mismo podemos hablar de esto que va relacionado. ¿Cómo puedo conocer a alguien que tiene el reino? Wow. Por los frutos. O cómo puedo conocer que alguien tiene el reino. Ahí está la respuesta. Por eso fue que yo empecé diciendo que, o sea, el reino es Cristo manifestado en la vida de la gente. Ese es el punto más exacto. ¿Tú sabes por qué yo hago esta pregunta? ¿Tú sabes por qué yo hago esta pregunta? Porque muchas veces, nosotros vemos personas que tienen los frutos y nos parecen gente buena, pero decimos, pero le falta tener carácter en cuanto a la humanidad hablando, a lo humano. Y ese hombre tiene mansedumbre, pero le falta tener carácter porque, mira, no tiene trabajo. No tiene un buen trabajo. No tiene dinero. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Tú entiendes? O sea, carácter. Entonces, nosotros estamos buscando conocer lo sobrenatural, como Nicodemo buscó conocer lo sobrenatural en Cristo. Hay una mezcla. Sí, cuando se mezcla, es como agua y aceite. ¿Sí, tú entiendes? Sí, porque nosotros queremos ver cosas manifestadas, mezcladas con los frutos, que no son frutos. Nosotros queremos ver cosas naturales para también poder reconocer lo sobrenatural en una persona. Wow. Porque no se le dan los cargos a una persona que solamente tiene los frutos del Espíritu. No. Wow. Es que luce pasivo. No se le dan los cargos a esa persona. Al ojo eufórico del día de hoy. Al ojo eufórico, me gusta eso. Al ojo eufórico que obedece a nuestra vana manera de ser. Sí. Luce pasivo un hombre con mucho fruto, porque luce calmado. O sea, una persona que sabe mediar. Mira cómo me gusta ver los frutos. Wow. Me gusta porque los frutos, obviamente, uno como árbol no está supuesto a comer. ¿Tú no te vas a comer tú mismo? No puede. Yo no he visto una mata de manzana comiéndose una manzana. Entonces, eso quiere claramente decir que los frutos es para que otro lo goce. ¿Entiendes? Bien. Por ejemplo, ¿cómo me gusta verlo? O sea, que una persona tenga la capacidad, o sea, de que alguien turbado pueda venir de ti y pueda salir bien nítido, pueda salir con una paz. O sea, tú me estás diciendo, a ti te puede estar llevando un cable, a mí me puede llevar un cable,
pero yo tengo los frutos, yo tengo el fruto del Espíritu en mí. Wow. Y viene una persona lleno de turbación Y encuentra. y encuentra de dónde Wow. comer. Y lo normal, oye, Wow. los frutos nunca caen muy lejos de la mata. Cuando la gente encuentra el fruto en ti, va a decir, está cerca de la rama original. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Porque se supone que tú eres un pámpano. ¿Y a quién, ¿Y a quién van a ver? A Cristo. A Cristo. Porque tú eres un pámpano. Todo bien. Es decir, bueno, pero óyeme, Por este ejemplo, tipo tiene el fruto del Espíritu Santo. Me dice que está relacionado con la ¿Cómo mata es original. con una persona, hombre de Dios? Dos personas van a venir ante ti con un lío y tú no sepas mediar y pacificar el asunto y que salgan turbados, que se quieren matar los dos. Pero Tienes que cuestionarte. Exacto. Wow. ¿Entiendes lo que te digo? Porque bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado. Wow, y óyeme, Eso es parte de la enseñanza wow, del sermón. y no quiero que saltemos de esta parte rápido, porque sé que tenemos que seguir. Sí. Pero, por ejemplo, y este es el punto céntrico, tal vez, de la sesión que estamos grabando ahora. Porque, por ejemplo, a detalle Jesús, por ejemplo, vamos a leerlo. Y vamos a presentar el primero y vamos a hablar un poquito. Vamos a leerlo. Para que entre en contexto, porque siento que hay muchas cosas que apreciar ahí. Oh, que tienen que ser prácticas nuestras diarias. Te sigo. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Se lee en el nombre de Jesús. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso no luce bienaventurado Eso no luce bienaventurado. a la vista humana. No. Pobre en espíritu, un hombre pobre en espíritu. Pero ¿cómo luce un hombre pobre en espíritu? Un hombre pobre en espíritu luce quebrantado. Quebrantado. Un hombre pobre en espíritu luce reconociendo que separado de Cristo nada puede Nada hacer. puede hacer. Definitivamente. Luce humilde, Humilde. Sí, muy, muy duro. luce humillado ante la presencia de Dios. Luce una persona totalmente despegada a la grandeza Sí. y se ve a alguien que está más que buscar cosas, busca estar cerca de Cristo. Desligado de la grandeza. Sí. Esa es la palabra puntual ahí. Porque, Sí. por ejemplo, una persona pobre en espíritu, como tú decías, no luce bienaventurado al ojo humano. Así es. Pero un hombre pobre en espíritu que tiene un perfil que intenta siempre pasar desapercibido, siempre. Wow. O sea, no alguien que se afana por tener un reconocimiento. Y un punto clave en un hombre pobre en espíritu que sabe que es dependiente de Jesús. Algo que tiene la pobreza en espíritu, porque algunos pueden decir, bueno, que tiene poco del Espíritu Santo, no es lo que está diciendo No. ahí. Pobre en espíritu, en ese contexto habla de ánimo, de la forma del ver o de hacer cosas. Sí. Hombre pobre en espíritu luce dependiente del Padre. Sabe que todo empieza porque hay gracia para él y él puede hacer. Y termina porque hay gracia y por eso él obra. O sea, todo lo que un hombre pobre en espíritu ve, lo ve que el Padre lo permite. Bueno, el Padre entiende que yo lo necesito, por eso lo tengo. El Padre entiende que no era lo mío, no había problema con eso. Y Nunca se ve agobiado por cosas que salen de su control. Tú sabes cómo me gusta verlo también, desde el punto de que un hombre que es pobre en espíritu quizás luce desapegado de las cosas que le convienen. Oye, le voy a dar color a esto que estoy hablando. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No. Pero realmente, ¿a qué nosotros no tenemos que tenerle cobardía? Porque los apóstoles se vieron en un punto donde la cobardía no fue la cobardía en la que ellos vuelvo y lo retomo. Dale. Donde ellos no tenían cobardía, pero esa cobardía que ellos no tenían, ¿cómo lucía? Desapegado de lo que le convenía. Exacto. Wow. Entonces yo creo que ser pobre en espíritu es estar desapegado de lo que no me conviene y pegado de quien sí me conviene. Dependiente de Dios. Dependiente de Dios. Dependiente Como de la Dios. misma palabra dice que Él está cerca de quienes, de los quebrantados en espíritu. Sí. De aquellos que reconocen que no pueden hacer nada por sí mismos. Que no. Y me parece ver personas que entienden que el reino está en ellos, teniendo un espíritu altivo, Sí. Wow. creyéndose. Wow, te sigo, la que me caí. Wow. Creyéndose. Me cayó, Entonces, me cayó. ser pobre en espíritu es creer que todo lo que sale de mí, aunque por más bueno que pueda verse, por más poder que pueda manifestar, depende de él. Depende de Dios. Definitivamente. Al final no se trataba de mí. No se trata de nosotros. Nunca. Al final no se trata de mí. Nunca. O sea, seguimos. Nunca. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ok. Pero no te vayas tan rápido. ¿Cómo así lo bienaventurados los que lloran? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero también me gustaría, lo dije específicamente porque pensé en eso, y a los ojos de los emocionalistas de este tiempo, y el sistema de este mundo, que de repente nos ha querido inculcar que nosotros tenemos que alcanzar ciertas cosas materiales, tener ciertas cosas materiales, y sentir que merecemos todas las cosas, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es una parte, pero hay otras personas, porque también hay que ser consciente de que nosotros estamos en estamos en nuestra carne, o sea, todavía Dios no nos ha llevado todavía. Y mientras estamos aquí. Y mientras estemos aquí, ¿me entiendes? Hay cosas que nos van a tocar siempre. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Me entiendes? Siempre va a haber una lucha, ¿me entiendes lo que te digo? Tú sabes lo que me parece ver personas, porque yo sé que en algún momento no ha tocado, ¿me entiendes? Llorar a Dios, ¿me entiendes? Preguntarle ¿hasta cuándo? ¿Me entiendes? Sí. Ayúdame, Dios. ¿Me entiendes lo que te digo? Muy duro, muy duro. Ayúdame, porque yo creo en ti. ¿Me entiendes? Mi fe está puesta en ti, mi confianza está puesta en ti. Y el panorama se presta, el que tú dices, y oye, muy buen punto, wow. Que se presta para nosotros ahora entender todos los hombres que en la Escritura ocasionalmente fueron donde Dios con ese tipo de actitud. ¿Tú me entiendes? A eso se refiere él, en que es bienaventurado el que llora, pero porque es a ellos eso. recibirán consolación. Pero es a eso. Por eso le dice, Pablo va desesperado donde el Padre, y él dice, bástate en mi gracia. O sea, que el consuelo de fuerza no te va a traer lo que tú quieres. Y ojo con esto, eso te da, y algo que nosotros hablábamos anteriormente, eso te da a ti el beneficio de tú poder ser débil en el lugar correcto. De ser débil en un lugar correcto. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de un hombre pobre de espíritu. Claro que cuando tú llores, recibirás consolación. Exactamente. Porque precisamente el lloro tuyo obedece a justicia. Habla de justicia. Correcto. Porque, por ejemplo, y lo digo ahí porque se puede prestar una nubia ahora. Exacto. Para tú llorar por todas las peticiones personales que tú tienes en tu cabeza. No. Y recuérdate, cuando iniciamos, el reino no es comida ni bebida, por lo que Dios no tiene un compromiso tan directo con lo que habla de comida y bebida. Sí. Sino más bien, cuando habla del Sermón del Monte y dice que llora, habla precisamente de ser un hombre. Apocalipsis menciona una escena donde Juan le pregunta, vio un incienso en el altar y vio un número ahí, y él le pregunta, ¿quiénes son estos? Que están diciendo hasta cuándo. No, esperen hasta que se llegue, hasta que se cumpla el número de lo que van a hacer como ustedes, decapitados por ustedes. ¿Entiendes? Y porque, por ejemplo, ¿cómo tú me vas a decir a mí? O sea, no podemos ignorar que una gente que lo están persiguiendo por la justicia de Cristo no va a llorar. ¿Me entiendes? Sí. Es que al final es humano. ¿Me entiendes? Que tal vez vea que otro está progresando, tal vez por negado, no ser tan eficaz, o no tan eficaz, sino tan íntegro. Íntegro, exactamente. Gracias por la palabra. No es tan íntegro y le va bien. De repente yo debería ser no tan íntegro, ¿me entiendes? Pues yo me he negado. Debería de quejarse como Asaf en el Salmo 73. ¿Entiendes? Y decir, Señor, pero yo me quillé con esa gente. Esa gente prosperando, engordando. Él decía, los ojos se le serían de gordura maldiciendo tu nombre. Wow. ¿Entiendes? Y si vamos, y no la verdad, si somos honestos, eso no puede tocar, ¿me entiendes lo que te digo? No puede tocar la impotencia. La impotencia te puede llevar al estado. Yo creo en ti, de verdad. Yo me he negado. Incluso nosotros solemos compararnos. Ahí entra la comparación. Sí. Solemos compararnos quizá con otro hermano de nosotros. Exacto. Que hace menos que nosotros. Entendemos. Que hace menos que nosotros. Señor, pero él no va a la iglesia igual que yo. Señor, pero él no tiene la devoción que tengo yo contigo. Sí. Porque yo estoy en esta condición y el otro está mejor que yo. Eso suele pasar. Y para también hablar un poquito de la justicia, mira también cómo me gusta verla. Hay muchas formas de verlo y al final vamos a caer toditos lo mismo. Sí. La justicia, cuando hablamos de justicia, viene obviamente deriva de la palabra justo, ¿entiendes? Sí, justicia, justo, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que es algo justo? Me gusta verlo como una ropa, alguien que va a una tienda, ¿me entiendes lo que te digo? Una gente que se acerca a una tienda y todo el mundo tiene diferentes size, ¿entiendes? Todo el mundo tiene diferentes size. Hay personas que se quieren poner
lo que no le corresponde. Porque no va. Wow. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Pero cuando tú te pones lo justo, ¿entiendes? Por eso es que también aún en las cosas que te tocan, aún en las cosas que tú ves que la gente tiene y que tú no tienes, tú tienes que velar por lo que te toca, por lo que tú necesitas. Sí. Por eso Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, lo que te va toque. justamente contigo. Perfecto. Yo quiero que toquemos este punto. Yo quiero que toquemos este punto. Porque yo no quiero que la gente se vaya con una mala idea de lo que es el reino y lo que provoca el reino. Porque el reino causa un efecto. Amén. Entonces, muchas veces quizás le damos más valor al efecto que al reino, pero muchas veces desvalorizamos el efecto y creemos que tenemos el reino. Okay. Los dos extremos son malos. Sigo, muy bueno. Entonces, el punto que quiero que toquemos es: el reino no es natural, pero afecta a lo natural. Definitivamente. El reino no es natural, pero afecta a lo natural. Y quiero tomar un versículo como base, si me lo permiten, que está en Romanos 14, 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, aquí podemos ver algo, que el reino trae cosas consigo que son visibles. Bien. Porque alguien tiene que haber manifestado la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo para decir que tiene el reino. Sí. Amén. O sea, si el reino no ha causado un efecto en ti, por más que tú profeses que tienes el reino, no hay reino en ti. No. O sea, lo que dice que el reino está en un hombre es lo que ese hombre puede manifestar a través del reino. Ahora bien, esas manifestaciones que son los frutos del Espíritu visibles en el hombre, porque manifestación es algo que se hace visible. Entonces, esa manifestación que podemos ver que está dando a conocer el reino, no es el reino per se. Sí. O sea, como el reino se muestre, no quiere decir que el reino, porque se puede mostrar de muchas formas. Ahora bien, es necesario que nosotros sí tengamos el reino en nosotros para poder afectar cosas, porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todos los que crean en él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. En otras palabras, si lo que Jesús venía a hacer en el mundo no causaba un efecto, entonces no era reino. Entonces, dándonos a conocer que algún efecto tiene que causar el reino que está en nosotros. Amén. Entonces, como hemos ido por punto, ahora podemos ver que aquella persona que tiene el reino, no solamente, como tú decías, tú no has visto un árbol comerse su fruto. Si ese árbol se nació, como es el nuevo nacimiento, nació y da fruto, entonces el fruto es que da a conocer qué árbol es. Entonces, lo que da a conocer el nuevo nacimiento en nosotros es los frutos que nosotros estamos llevando. O sea, ¿qué están recibiendo las personas que están alrededor de nosotros? Valga la redundancia. Sí, no, te sigo. Como tú decías, si yo estoy en una reunión, no es posible que vengan dos personas enfrentándose y salgan enfrentándose. Y están enturbados. O salgan peor de como entraron. O sea, no es posible que en mi casa yo no pueda mostrar mansedumbre. No es posible que en mi casa yo no pueda ser un hombre que transmite esa paz a los demás. Totalmente de acuerdo en eso. Es que de eso se trata, O sea, ¿cómo es posible que tú no tengas un dominio propio para callar? O sea, ¿cómo no podemos tener dominio para quedarnos callados? Cuando se tiene que quedarse callado, cuando se tiene que cerrar la boca. Sí. Fue llevado al matadero, mas no abrió su boca, se quedó callado teniendo cómo hacerlo, teniendo toda la autoridad para hacerlo. Antes de él llegar, él se topa con Pilato, que está buscando la forma de liberarlo. Sí, de librarlo. De librarlo. Y él no habla. Y él no habla, se queda callado. Porque como tú dijiste ahorita, que la justicia luce como tú yendo a una tienda y comprando a tu medida, él sabía que la medida de justicia era quedarse callado en ese momento. Sí, era lo justo. Era lo justo. Y eso que cuando Jesús se va a conducir a la muerte, él ve que es justo morir por el beneficio que hay en el morir. Sí. Quiero que tú decías, pero tenemos el reino y el reino, el espíritu, y el espíritu tiene un fruto, pero el fruto para los demás. Por ejemplo, para Jesús la copa fue difícil, sí, porque la oración la presentó. Sí. Él no vio que la copa, porque está ahí, porque espérate, güey, no tampoco un Saiyajin. Él dijo, si es posible, pásala, ahora que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Y tiene que lucir así un hombre que tiene el reino. Hombre dependiente de la voluntad del Padre, aunque duele. Definitivamente. Wow. Pero viste. Vamos a detenernos ahí, porque tú vas a seguir ahora. Pero me parece ver, oh Dios mío,
un arrepentimiento en ese momento. Y si tú me preguntas, ¿cómo así? Vuelta atrás, vuelta atrás. Mira qué pasa. Ya yo te caí. Cambió la voluntad que él sentía hacer por la voluntad del Padre. Sí. O sea, hubo un cambio de algo ahí. Sí. Hubo una dirección que se tomó, que él no estaba. Sí. Te estoy diciendo la real, te voy a poner la real. Sí. Si tú quieres ayuda. Estoy arrollado. Yo sé a lo que vine. Sí. Yo sé a lo que vine. Yo sé lo que me toca. Yo sé lo que me toca. Yo sé que pero si tú... Brégame ahí, ayúdeme ahí. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. La de él. Entonces, eso, así el reino. El reino, al final, va a influenciar en la decisión determinada que tiene un hombre. Por ejemplo, el reino tiene una influencia directa en nuestra forma de vivir, en cómo nosotros decidimos, en qué aprobación queremos cuando vamos a tomar una decisión. Sí. Entonces, el reino se presenta en Jesús, porque Jesús es el reino, y tú ves que Jesús tiene un objetivo marcado de salvarnos a todos. Sí. Ahora, cuando eso de salvarnos a todos toma el pico, que es difícil, él elige la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es la que conviene a todos. Que nos ayude. Entonces, si nosotros fuéramos a pensar cómo podemos nosotros beneficiar con el reino que tenemos a los que nos rodean, precisamente es haciendo los sacrificios competentes. Tiene que hablar de sacrificio obligatoriamente. Dios nos ayude, porque, óyeme, nosotros tendemos a prestarle más atención a nuestro estatus. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, como yo sé, siendo el dueño de negocio, siendo X y siendo Y, o ¿me entiendes? Teniendo tanta X posición, o ¿me entiendes? Voy a permitir que me hablen de X o Y forma. ¿Qué pasó, papá? ¿Me entiendes? Sí. Entonces estamos ahí ligando, ¿me entiendes? Nuestro estatus natural, ¿me entiendes? Y que no se nos puede, ¿por qué no pueden hablar así contigo? Y oye, y yo sé que no es el tema, y no es para que cortemos por ahí, pero quiero dejar esta cherricita. Fluye. Cuando Pilato, ¿verdad? Sí, Pilato. Porque yo lo compré un Herodes con Pilato. Cuando él se refiere a Jesús, le dice, óyeme, pero dime de qué te acusan, porque... Y Jesús es mute, como dijo Isaías, pues tiene que cumplirse la profecía. Sí, exacto. Él le dice, tú no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte ir o para que te condenes. ¿Sabes qué le dice? Ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no fuera dada del Padre. Ojo con esto ahora, párate aquí. Nadie tiene autoridad sobre lo nacido de nuevo si no tiene la autoridad del reino. Él le decía, tú me vas a aplicar una autoridad física. Exacto. Pero la autoridad que tú me vas a aplicar no vale para mí ahora, porque estoy hablando, yo estoy bajo una legalidad de reino. Pero no es según la legalidad tuya. No es según la autoridad que tú me vas a poder librar, porque al final yo no quiero librarme. Yo estoy aplicando la justicia del reino de donde yo vengo, donde el ladrón no puede robar. Y me parece, nosotros buscando conveniencia, pensando que librándonos de ciertas cosas, estamos explicando el reino realmente. Varón, a nosotros muchas veces Pilato no aparece y le hemos dicho, sí, líbrame. Yo le he dicho sí. Le aplicamos leyes naturales donde van leyes espirituales. Normal. Sí, y me gustó ese ejemplo que tú acabas de poner, o sea, que lo vemos natural, o sea, lo vemos siempre a menudo. Sí. Que realmente me gusta verlo así. O sea, no puede pasar que una persona se nos acerque a nosotros que portamos la revelación y el reino, ¿me entiendes? Y salgan turbados, ¿me entiendes? No salga con una palabra que lo edifique, que lo transforme. Obviamente de Cristo. ¿Sí me entiendes lo que te digo? O sea, y eso es lo que realmente demuestra, ¿me entiendes? El reino, que uno porta el fruto del Espíritu, que uno porta realmente la evidencia de que uno realmente está conectado con Él, es eso. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Que nosotros podamos operar en misericordia. Dice la palabra, Jesús hablando de sus discípulos, cuando él dijo, arrepentidos y convertidos, ¿me entiendes? Que sanen y que liberen, ¿me entiendes? Que saquen fuera al demonio. Sí. Ese mismo versículo ahí dice, por gracia recibiste, da por gracia. Da por gracia. Wow. ¿Esto es lo que te digo? O sea, obviamente lo que le está diciendo, ustedes ninguno merecieron, que eso es lo que ustedes van a hacer. Ninguno de ustedes lo merecieron. Ojo aquí, ustedes no merecían nada de eso. Ahora eso ustedes lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer por gracia. Entonces ¿cómo es posible que nosotros se nos acerquen personas y esa gracia no la podamos dar como corresponde? Sí. ¿Se me entiende? Sí. Ese amor, sí. ¿me entiende? Esa paz, que darla, ¿me entiende? Que emane de nosotros, que la gente, vuelvo y digo, se acerque a nosotros y pueda sentir, óyeme, fue bueno juntarme con fulano. Wow, sí. Pues el tipo me edificó. Fue bueno juntarme con fulano porque fui con una preocupación, pero a mí me puede estar llevando un cable. La realidad es... No, la realidad es que lo que te está pasando a ti... ¿Entiendes?
tú lo obvias por Porque ayudar. lo que me está pasando a mí es físico. Sí. Que a lo mejor debo la casa, a lo mejor. ¿Me entiendes? Eso me tenía afanado. Por eso no puede ser impedimento para que el fruto, ¿me entiendes? Se expanda. No puede. No puede. Lo que me esté pasando físicamente no puede afectar el eso. mismo maestro dice, en el mundo tendréis Muchas aflicciones. aflicciones, Olvídate de la aflicción, que eso está ahí porque tú estás vivo. Exactamente. pero tranquilo. Yo he vencido el mundo. Y oye, que es un punto muy duro, porque precisamente, y como tú decías ahorita en el inicio, es difícil que no le demos un palo a una gente, porque obligado vamos a tener que tocar algo, un hilo. Sí, sí. Es que vemos gente que, como tú decías, definen tanto su estatus, que no son capaces de ser manso. Wow. En el análisis que Jesús dice, de venir a mí, tú el que te cargo de trabajo, todo el mundo sabe eso. E imitad, dice, ahí mismo, en ese, que no se te olvide, ahí mismo dice, e imitad de mí. Ven a mí cargado y trabajado. Claro que sí. Ven cargado y trabajado, sí. Imita de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso en vuestras almas. Porque liviana es mi carga. Porque liviano es mi yugo, ligera es mi carga. O sea, eso está diciendo que para tú encontrar la livianez de su carga, lo suave de su yugo, tiene que practicar la mansedumbre, que está en el Sermón del Monte, y la humildad. O sea, que no es posible que alguien defendiendo su título pueda encontrar descanso en su alma. Sí. No es posible que alguien intentando ganar la razón dentro de los demás de forma vana pueda encontrar descanso en su alma. Y viendo el reino desde esa óptica, tampoco se puede ver como algo fácil y ligero. No, exactamente. Porque no, exacto. Porque es la forma de Jesús que se puede hacer fácil y se puede hacer ligero. Porque, por ejemplo, y un ejemplo para que se entienda, para que el que no vea. Por ejemplo, ¿cuál luce más pobre de un rico yendo a un quirófano o un cirujano? No, porque te voy a poner algo. Okay. O un cirujano operando a un rico. Y dando a conocer que el cirujano no es rico. El cirujano no es rico. El rico es el que está ahí siendo operado. Exacto. ¿Cuál luce más rico de los dos? El cirujano. Porque ahora lo que este hombre necesita, él lo tiene. O sea, nosotros tenemos que aprender de Jesús que las cosas tendrán valor siempre y cuando le demos importancia. Si las cosas de la vida yo me desapegué de ellas, ¿cómo pueden tener dominio dentro de mí? Muy fuerte. Pablo le dijo en Romanos capítulo 6, que se le dije ahorita, dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir en él? Dice Pablo. Porque nosotros fuimos bautizados en su muerte para cuando resucitemos en él andemos una vida nueva. Pero esa vida nueva es el reino. Claro. Entonces, no es posible que las cosas materiales nos afecten o que el buen título, o que el buen nombre. Porque al final, el que esas cosas nos sigan importando habla mucho de dónde está nuestra mirada. Sigue siendo humana y sigue siendo vana. Y de hecho, y es doloroso lo que voy a decir ahora, pero Dios le dijo que usted es el diablo cuando usted hace eso. Sí. Porque se lo dijo a Pedro, que estaba más frío que nosotros. Y usted es el diablo porque usted pone la mirada a las cosas de los hombres. Entonces, quiere decir que si una persona defiende su título, más allá de dar un buen servicio a los que le rodean, y eso es chocante, porque yo sé que nosotros a veces damos muchas vueltas para ser puntuales con algunos temas, porque hieren gente. Exacto, pero, por ejemplo, si usted no es manso, si usted no es misericordioso, escuche bien, misericordioso, pacificador, hermano, eso pesa. Si usted no es pacificador, si usted no es pobre en espíritu, si usted no llora por la justicia, si usted no tiene hambre y sed de la justicia, no según el hombre, según la carne, no según la carne, ¿me entiendes? Sino según Cristo. Entonces dice que el evangelio, que es reino, usted no está configurado para él. Es triste, es triste. Y eso es el llamado arrepentimiento. Exactamente. Entonces, usted está llamado así, con todos los títulos que usted porta, a arrepentirse y convertirse. Amén. Porque no fue suficiente para Nicodemo. Por eso no pudo convertirse. Él pudo estar arrepentido, sí, desde luego, un hombre con la ley. Sí. Pero no hizo la conversión porque precisamente no entendió que el título que él tenía no era más importante que el pobre que estaba al lado de él. Y Jesús es fino, hablando del buen samaritano, porque precisamente antes de llegar el samaritano, que era el enemigo del que estaba herido, pasaron gente que venía del templo, tipos con vestidura blanca. Entonces Jesús está diciendo, no le fue suficiente el título a ellos porque no pudieron despojarse del título. Si alguno preguntara, como usted dijo en una ocasión, en un mensaje, y eso es reino, usted dijo, si alguno le preguntara a usted, ¿por qué usted tiene que hacer eso? Usted dijo. Mire qué dice ahora la palabra. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Hermano que me escucha, es a ti que te están hablando. Que hubo también en Cristo Jesús que no estimó el ser igual a Dios. Dime qué título es más grande que ese. Sí. Para despojarse. Pero despojarse ¿por quiénes? Porque esa semilla que murió, que fue Jesús, fue para multiplicarse en nosotros. Por lo tanto, si no soy manso, si no soy humilde,
si no soy pacificador, si no soy misericordioso, si no tengo un fruto marcado para cuando alguien llegue turbado a mi casa, encuentre un refrigerio y tal vez una decisión mala que él vaya a tomar se cambie, ¿de qué me sirve a mí dar fiflá y romper silla? De nada, vale. Y ser un tipo que practique, que tenga muchos dones marcados, no me servirá de nada, porque al final lo que importa es que el reino del cielo se establezca donde yo estoy. Yes. Y que Cristo pueda ser reflejado a través de lo que yo manifiesto, desapegado de las cosas de la vida. Sí. Entonces, eso es lo que creo que tiene que ser el centro. Yo creo eso. Y que da fruto duele realmente. Claro. Y el reino es justo. O sea, quizás el fruto que te va a tocar dar a ti, tú te lo vas a encontrar más pequeño que el mío. Pero es el que te tocó. O sea, eso es lo justo. Entonces, por eso tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y vemos para rápido y corto. Sí. Por eso es que el mismo Jesús dice, apartado de mí, es el verdadero contexto. No. Apartado de mí, ustedes no lo van a lograr. No lo vas a lograr. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo, sí. Fuera de mí, ustedes no lo van a hacer. No hay forma que lo hagan. Entonces, no hay forma. Imposible. Es que yo soy la vid y yo soy el hombre. ¿Entiendes lo que te digo? Bien. Wow. ¿Entiendes? Yo soy el pámpano. Y si vamos al contexto completo de ese asunto ahí, cuando él está hablando de que yo soy la vid y lo demás, él dice literalmente, que yo lo tengo aquí, él dice, así le damos gloria al Padre. Él lo dice. Wow, sí. Cuando llevamos mucho fruto, ahí que le damos gloria al Padre. No le damos gloria al Padre porque conseguimos una casa. No cuando abre tu boca solamente. ¿Entiendes? No le damos gloria a Dios solamente porque conseguimos un carro. Gloria a Dios. Eso es bueno y habla de él. Eso habla de él. Pero no es solo por eso. Pero eso no es lo que hizo el que dijo la vid, no dijo eso. La vid dijo, cuando lleven mucho fruto, ahí le dan gloria al Padre. Yo creo eso. ¿Me entiendes? Sí, porque da fruto es realmente el asunto. ¿Entiendes? Y yo creo que para nosotros poder llevar fruto, tenemos que estar en la vid. Definitivamente. Pero las ramas no se miran entre ellas para llevar fruto, sino que dependen de la vid para poder llevar fruto. Wow. Por eso Jesús en una ocasión pone una parábola y es de un hombre que buscó empleados. Ajá. Y ese hombre que buscó empleados contrató empleados a diferentes horarios y acordó un precio para pagarle y ellos aceptaron. Y el que recibió lo mismo porque llegó tarde y el que llegó temprano vio que le pagaron lo mismo al que llegó a esa hora tarde, se quejó y dice él, ¿acaso no me es lícito hacer lo que me plazca con lo mío? Sí. Hablando de que Dios es justo para él entregar como él quiera y entienda. Amén. Entonces, por eso me gustó mucho el ejemplo que tú tomaste de que cómo tú ves la justicia. De la medida que te corresponde a ti. A la medida que te toca. Entonces, quizás la medida que me corresponde a mí es más pequeña que la tuya es más grande o viceversa. Pero yo tengo que sentirme conforme con lo que me tocó. Juan 15, para que lo busquen. Juan 15, 1 al 17, lo pueden leer entero. Ahí que habla, Jesús habla de la vida. Y habla de muchas cosas más. Sí. Pero que esto es el final. Para mí, Juan es uno de los mejores libros de los evangelios. De los evangelios, Juan, yo siempre he dicho que Juan aprecia una parte que los demás huyeron de Jesús. Más espiritual, es como, sí, es más espiritual. Como que se va más sobrenatural. Juan valora más al milagrero que al milagro. Sí. Y es por eso que se ve. Sí, porque Juan tiene un diseño de Jesús un poco más romántico. Yo sé que esto le va a volar la cabeza porque esto es Jesús. Esto es Jesús. No. Jesús lo único que vuela la cabeza. Wow. El único que vuela la cabeza es Jesús. Bien volado. Juan 15, 1 al 17. Lo voy a leer hasta arriba. Dice él, porque le hemos tocado mucho. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Pero para qué? Para que lleve más. Wow. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Jehová. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Escuchen esto. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, Wow. en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Wow. Así es lo que dice. Wow. Así, en esto es glorificado mi Padre. Nada más que agregar, su señoría. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre. Nada más. ¿Tú quieres glorificar a Dios de verdad, de verdad, Da de verdad? fruto. Vamos a dar fruto. Y me gusta mucho algo que él le hace énfasis y es permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Siempre, y lo repitió en ocasiones diferentes eso. Esa es Permanezcan. Permanezcan en yo mí. digo que esa es la verdadera razón por la que realmente debemos acercarnos a Dios. Sí, y ha quedado claro hoy que el reino es Cristo. Amén. Definitivamente. Y hoy podemos decir que el reino de Dios no es un lugar, No, no es un gobierno, no. No. no es un gobierno Terrenal. humano o terrenal. Por eso no depende del lugar en el lugar que yo esté. No. Porque Jesús podía llegar a lugares y cambiaba el gobierno. Amén. Ujú. Se sentía la atmósfera, pero no porque yo sentía sacudirme, sino porque habían frutos. Amén. Cuando los frutos llegan, Amén. llegó el gobierno del reino. Amén. No es cuando yo hablo duro, Ujú. no es cuando yo creo que se está estableciendo lo que yo creo que se está estableciendo. Incluso si los frutos no quieren ser recibidos, no importa, como Eso. quiera llegó el reino. Claro. Amén. Donde hay Entonces- desorden, llegó paz, ahí se estableció el Se reino de Dios. estableció el reino. Donde hay un caos y hay orden, ahí Se llegó estableció el reino. Se estableció el orden. Entonces, no es algo externo. Donde hay odio algo y llegó interno. amor, Ahí Es algo llegó el ahí se reino. estableció el Por reino. eso yo he visto personas provocar algo en lo interno de otros. Mm. Aunque luego esas personas, esos individuos, se van y hacen lo que quieren. Sí. Pero en el momento que el reino estuvo en ese lugar, alguien tuvo que haber comido del fruto, que es el fruto del Espíritu en nosotros. Cristo murió y automáticamente un soldado tuvo que decir este es el hombre. Este Sí. es el hombre. Este es el hombre. El Tal- fruto, el- Uno- ahí mismo, un ahí ladrón, mismo. un Ey, pero este es el ladrón que hombre. estaba en la cruz, Ajá. tomó el fruto. Rápido, vio el fruto, Tomó vio el fruto y lo cogió. rápido. Lo cogió. Es el reino Entonces, manifestado. no es política. No. No. Porque nosotros a veces queremos que los políticos actúen en la justicia divina. Y ojo aquí, no es que se haga en la tierra como se haga en el cielo. No. No es que como se hace en la tierra Se haga en el cielo. No es así que Es es al al revés. revés. Es que lo que se hace arriba se tiene que hacer Sí. por lo Tiene que que hacer. el reino que vemos aquí secular no es el reino de Dios. No es el reino de No, No se y- puede comparar. Y entender que el viaje que emprende un hombre en seguir a Jesús es un viaje solo de ida. Porque es entregar la vida, desgastar la vida a favor de aquellos que se van a beneficiar con el fruto que tú acabas de mencionar. No, y es tremendo esto que nosotros hemos hablado hoy y yo he aprendido muchísimo hoy, Amén. porque yo Yo considero que el que permanece siempre está aprendiendo algo nuevo. Amén. Es así. Y siempre hay frutos que se están manifestando. Quizás en una ocasión se manifestó el fruto de la paz y tú entiendes que quizás no se tiene que dar más, pero sí llegará el momento donde Ujú, se ujú. tendrá que manifestar ese Ujú. fruto. Amén. Y podemos ver que meramente con lo que hemos hablado, Jesús no vino a fundar una religión No. en el término quizás de cosas, sino que vino a revelar un reino. Sí. O sea, no se trata mucho de lo que hay afuera. No. Yo quiero que esto quede claro. Yeah. Amén. No se trata mucho el reino no vino a cambiar lo de afuera. No. No. O sea, que tu carro no se cambie no quiere decir que el reino no llegó a tu vida. Wow. Que tu situación económica no cambie no quiere decir que el reino Y no qué llegó a tu triste que vida. nosotros tengamos que siempre acudir. Hacer énfasis en eso. Wow. Porque eso es lo que generalmente se profetiza siempre. Wow. Carro, visa, viaje, ¿me entiendes? Cambio de casa, cambio de esto. La profecía realmente hablan muy poco del Dios que autoriza las profecías. Uf. Wow. La de hoy. La de hoy. Hablan muy poco del Dios que Porque la autoriza. profecía de antes, todas indicaban y apuntaban a Cristo. Sí, todas. Y tú sabes que hablando de eso mismo, de la profecía y de quizás el comportamiento que tenemos hoy como iglesia, no estoy hablando de un concilio ni estoy hablando No, de nada. como iglesia en general. Es que nosotros muchas veces estamos esperando que el reino venga. Y lo único que el reino exige es que nosotros tengamos un cambio de mente para que haya un nuevo nacimiento. Wow. O sea, el reino estuvo, Ayúdanos a entender pero eso, no lo Dios. percibimos. No lo percibo. Así Ayúdanos. como la misma palabra dice en el Wow, libro de wow, Juan, wow. que en el mundo estaba Y el mundo. y el mundo no lo conoció. Muchas Wow. veces nosotros estamos dentro de la iglesia
donde se supone que Cristo tiene que estar revelado. Wow. Y muchas veces nosotros no lo conocemos. Sí. Y es triste eso. Y hay una nota de alcance, porque el día pasado también le pregunté a alguien que por qué si nosotros somos muchos números dentro de las congregaciones, porque la iglesia no es la pared, sino la gente. Claro. Porque si todos son importantes, solo pocos son relevantes. Wow. Y todos son importantes para Dios, pero son relevantes pocos precisamente por eso, Wow. porque pierden su parte en la relación con Él. Sí. Por ejemplo, el pastor tiene su parte en relacionarse con Dios. Dice Romanos capítulo 1 que lo que yo le doy a Dios en sacrificio vivo es mi culto racional. Así es. Es como mi impulsión del culto a Dios. Sí. Entonces hay gente que pierde la oportunidad de tener una relación con Jesús a través del Espíritu Santo y manifestar el reino, y por eso no salen del anonimato a ser relevantes. Sí. Un hombre no es relevante porque otros hombres lo reconozcan. Wow. Un hombre no es relevante porque los demás hombres lo posicionen. Wow. El hombre es relevante cuando él encuentra el propósito por el cual está aquí y cuando el reino de Dios se instala en él, en su vida. Entonces, para nosotros ser relevante dentro de la iglesia, no de las paredes de la iglesia, tenemos que tener de forma obligatoria una relación con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así es. Definitivo. Y yo creo que ese es el reino. Una relación. Es el reino, una relación. Una relación con Cristo a través de su Espíritu que vino, porque Él dijo que era mejor que Él se fuera, porque eso era lo que nos convenía. Amén. Ellos quizás no entendían, y yo creo que hoy no tampoco nosotros no entendemos. Y a mí me pasó una idea cuando escuché ese asunto, que yo no sé si esto es para ahora. Pero yo no sé, esto lo voy a soltar y después, no sé, por otro capítulo. Suéltalo. Pero a mí me llegaba he llegado como que a pensar que tiene que irse el hombre, quien sea que sea, líder, tiene que irse para que los demás prosperen. Wow. ¿Entiendes lo que te digo? Wow. Porque el mismo Jesús, porque si imitamos tanto a Jesús, que debemos hacerlo, porque Él es el hombre, Él es el modelo, Él dijo que le convenía a nosotros, a sus discípulos cercanos, que Él se fuera. Y no será más bien. Y eso no se entendía. Y muchos incluso los discípulos de los demás apóstoles, ¿me entiendes? La iglesia empezó a expandirse después de la muerte de ellos. Ahí fue que tomó realmente. Wow, sí. O sea, que tiene que haber, y no será más bien el mensaje, porque ese mensaje a líderes, que el líder que no escucha, con el respeto usted merece, bajo lo que Dios le ha puesto en su mano y la autoridad que usted porta, que es un manto, no sería correcto decir que usted tiene que practicar lo que el líder máximo practicó, que era morir con la finalidad de que los demás crecieran más. Muy fuerte. Que era usted renunciar usted a sus intereses, usted personal, suyo, de su propiedad, para que los demás pudieran ser fructíferos, prósperos, como usted menciona, y que pudieran expandirse más. Tremendo. Porque vimos, como dije, yo solté eso. porque vimos a Jesús morir para que los demás crezcan. Ese tema viene en un Entonces episodio yo te pregunto, sí, porque, por ejemplo, un líder es alguien que está llamado a renunciar a un interés personal con la finalidad de que todo el que él dirige desarrolle. Según Jesús. Según Cristo, y como esto es reino, todo lo que aplica aquí es lo que Jesús hablaba. Entonces, si usted es líder y usted ve a Jesús, no se ve entre los 12, practique la forma de Jesús moverse también, muriéndose por lo demás. Amén. Nada, y ya que hemos llegado al final de este video, queremos instarle de manera personal que así como la palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, así usted también pueda tomar esa decisión. Porque de nada sirve que nosotros hablemos mucho y usted no pueda buscar. O sea, lo que causa un efecto en la vida del individuo es que sea hacedor de la palabra. Amén. No solamente oidor. Por eso quizás nosotros no queremos tener un alcance famoso, sino que queremos tener un alcance transformador. Amén. Así que gracias a los que nos pudieron ver, gracias a los que se conectaron de alguna forma u otra con lo que nosotros hemos podido hablar. Y quiero darte las gracias, José Luis, por acompañarnos en este primer episodio. Gracias a mi hermano José Hogan. Y nada, hasta la próxima. Esperamos que les sea de bendición y pueda ser de provecho para su vida espiritual. Amén.